Siguiendo los postulados de la fenomenología social, entretejida con el método narrativo biográfico, damos continuidad a la investigación cualitativa con miras a reconstruir la historia musical de Santiago Eugenio Tovar, interrelacionada con el contexto histórico que le correspondió transitar desde 1933, cuando nace en la población de Turiamo del estado Aragua, hasta el 2020, cuando fallece en la ciudad de Caracas. Inmersa en la perspectiva ontoepistemológica de la historia de vida, la denominamos Santiago Eugenio Tovar, el Alacrán, de Turiamo para el Caribe. Recordemos que Santiago Eugenio Tovar, nuestro homenajeado, había nacido el 30 de diciembre de 1933, prácticamente en las postrimerías de los últimos años de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Contrario a los que muchos desearon y lucharon durante mucho tiempo en la clandestinidad, Gómez no fue derrocado y encarcelado para pagar por todos los atropellos cometidos. Gómez lo derrocó Dios. Murió producto de dolencias y afecciones vinculadas a la próstata. Su sucesor fue el general Eleazar López Contreras, lo que significaba que se mantenía el régimen dictatorial. Ese contexto nacional que sentía a lo interno el abandono progresivo de la dinámica de exportación de la producción agrícola, ahora sustituido por la actividad petrolera, impulsó la migración interna de nuestros trabajadores del campo hacia las zonas de producción petrolera. En especial, el occidente y el oriente de nuestro territorio, como podemos visualizar en una de las imágenes, representación gráfica del contenido central de la obra Casas Muertas de Miguel Otero Silva. Igualmente, el país se vio de la noche a la mañana interconectado con varios procesos a nivel internacional, generado, entre otros aspectos, por el protagonismo en la palestra mundial a través de la explotación petrolera. Tenemos entonces que, por una parte, fuimos receptores de un significativo contingente de migración europea hacia nuestras tierras, producto de la Guerra Civil Española, iniciada en julio de 1936, con Francisco Franco liderándola. Por otra parte, se fortalecía la presencia venezolana como productor de petróleo, y en un abrir y cerrar de ojos estábamos incorporados a la Segunda Guerra Mundial, sin ser esa nuestra intención. Medina Angarita, quien posteriormente se convierte en presidente en ese contexto de guerra mundial, producto de un proceso de elección de segundo orden, trata a través de la Ley de Hidrocarburos de 1943 frenar las desigualdades en la explotación y obtención de las regalías que nos correspondía. Lamentablemente, esa incertidumbre que el contexto bélico generaba y el acecho que hacia nosotros tenía los Estados Unidos provocó a lo interno confabulación para llevar a cabo el golpe de Estado que derrocó a Medina Angarita en octubre de 1945, derivado de una alianza cívico-militar entre Rómulo Betancourt y Marcos Pérez Jiménez. Como país dependiente, todos los acontecimientos políticos, económicos, incentivaba la inestabilidad a lo interno. Turiamo
como pueblo agrícola pesquero, como referimos en el capítulo 1, fue afectado por el abandono a que fueron sometidos los pueblos de nuestros espacios agrícolas ante el boom petrolero, y gran parte de su población comenzó a trasladarse hacia zonas urbanas, provocando el éxodo campesino ya referido. En el contexto del nacimiento e infancia de Santiago Eugenio Tovar, las interrelaciones marítimas comerciales se suscitaron paralelas tanto a la actividad agrícola como petrolera. Las comunicaciones entre los principales puertos, Maracaibo, Puerto Cabello, entre otros, con la bahía de Turiamo, que años atrás había sido declarada puerto libre durante la dictadura de Gómez, abrió el compás, como se dice, para activar esas interconexiones que, como bien sabemos, no solo eran económicas, cada vez más se empoderaban los vínculos socioculturales que en la Venezuela agropecuaria se habían generado con cierta pasividad, pero en plena ebullición petrolera, como nos lo relatan Miguel Otero Silva en su obra Oficina número 1 y Ramón Díaz Sánchez en Mene, estas se intensificaban y la bahía de Turiamo no era la excepción. La presencia imponente del Mar Caribe activó la interrelación de diversos medios de comunicación marcados por la diversidad cultural y étnica que nos caracteriza a la gran patria nuestra americana. No sorprende entonces que en una población rural pesquera como Turiamo, entre la década de los 30 y 40, la radio se convirtiera en un medio de intercambio y difusión cultural que cobijaron a Santiago Eugenio Tovar y lo colocaron muy tempranamente, entre los 10 y 11 años, con el instrumento musical que asumió como su proyecto de vida, el tres cubano. Realizando una mirada retrospectiva a Turiamo, nos apoyamos en un trabajo de investigación realizado por Jorge Veloz, llamado Comunidades Afroaragüeñas, que por ser poco difundido, quiero compartir con ustedes. Nos habla precisamente de esa inquebrantable interrelación que siempre ha existido entre las poblaciones bañadas por el Mar Caribe de ancestralidad indígena, que luego por procesos colonialistas de explotación compartirán con población venida del continente africano, fundamentalmente del Congo y Angola. Comento a continuación la cita de Jorge Veloz. Turiamo, tierra fértil y hermosa bahía, uno de los primeros puertos de Venezuela, situado al noroccidente del estado Aragua, en título de encomienda otorgada por Diego de Lozada a Abraham Desque. En el año 1568 se menciona al Valle de Chuao conjuntamente con Turiamo. Esto significa que el primer dueño de Turiamo fue este personaje. En el año de 1772, Fray Pedro de Alcalá, en su largo recorrido, regresó navegando por los ríos Apure y Orinoco. Costeando el mar, se acercó a la bahía de Turiamo por el naufragio de la pequeña embarcación. Fray Pedro de Alcalá y sus acompañantes se refugiaron en un pequeño poblado llamado San Miguel, ya habitado por los indígenas arahuacos. El 14 de octubre de 1784, Martín Tovar y Tovar hace su posesión del poblado con su hacienda de San Miguel. Sus habitantes vivían
de la caza, la pesca y la agricultura, como el maíz, plátano, verduras, siembras de coco y cacao, entre otros. Sus comidas típicas era el plátano verde sancochado o asado con pescado, arroz parado, que es la primera cosecha del arroz verde, que luego lo cocinaban entero, lo ponían a secar y se pilaba para sacarle la concha, así como arepa de maíz pilado. En otras palabras, la prolífera producción de cacao, tanto en el pasado como en el presente, sigue uniendo a estas poblaciones, al igual que la actividad pesquera, en un entretejido cultural en el cual aflora su herencia afrodescendiente, que en el caso particular de Turiamo sigue rindiendo devoción todos los 29 de septiembre a San Miguel Arcángel, desde el barrio El Recurso y 23 de enero en Maracay, Estado Aragua, donde residen en la actualidad un número significativo de los turiameros descendientes de los fundadores de Turiamo. Caribe y son constituyen un binomio ineludible. Quiero detenerme en este apartado por cuanto gran parte de la herencia africana en Venezuela y nuestra herencia caribeña se entreteje de la diversidad étnica que en condición de esclavizados fueron traídos en el auge del mercantilismo como el boom de la práctica económica en ese contexto histórico. Apoyándome en el investigador por excelencia de nuestra afrodescendencia, Jesús Chucho García, en su obra Caribeñidad, Afroespiritualidad y Afroepistemología, editado en el año 2000 por la Fundación El Perro y la Rana, nos refiere lo siguiente: con el gran contingente de esclavizados venía un rosario de culturas con códigos religiosos, musicales y técnicas agrícolas específicos, tanto como guerreros y filósofos. Pertenecían a las civilizaciones Yoruba, Achantí, Fon, Golof, Mandinga, Congo, Efip, Efop, Loango, las cuales marcaron definitivamente las construcciones culturales caribeñas. Destacamos en especial a los loangos, fenotipo étnico-cultural de los oriundos de ese paraíso, asumido como la tierra del ensueño, que forma parte de la letra de la canción de Turiamo, compuesta por Victorio Mijares, primo de Santiago Tovar, a la que el mismo Santiago le generó su arreglo musical. Es de todos conocido que donde está la presencia caribe, ahí está la esencia del son, donde el sonido de la clave, el bongo y el tres es una trilogía que enciende rápidamente la sangre caribeña, de la cual nuestro personaje Santiago Eugenio Tovar fue un fiel exponente. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez se destacó, entre muchas otras cosas, por la política de construcción de autopistas, carreteras, medios de transporte de gran diversidad, aprovechando la bonanza de ingresos petroleros e indudablemente los acuerdos comerciales con empresas extranjeras, fundamentalmente norteamericanas. Pero todo régimen represivo está lleno de contradicciones. Por una parte, en especial en los grandes centros urbanos,
cuidaba y era vigilante de evitar a toda costa la proliferación de viviendas espontáneas, como lo denominamos en el proceso de cartografía histórica, cuando se refiere a viviendas de endeble edificación, cartón y zinc. Por ello, Pérez Jiménez emprendió progresivamente la sustitución de las mismas por complejos habitacionales de amplio albergue para la población, fundamentalmente, como ya referimos, en los espacios urbanos, aspectos que no se reflejaba con la misma intensidad en los espacios rurales. Por otra parte, si los espacios geográficos y territoriales ya poblados tenían una demanda oficial de relevancia, no dudaban en proceder a concretar sus aspiraciones sin ninguna consideración y hasta violar las normativas vinculadas a los derechos humanos, como es común con los regímenes dictatoriales. Pero Pérez Jiménez fue un relevante exponente al respecto y en esta ocasión, lamentablemente, la población a la que le violaron sus derechos humanos fue la del pueblo de Turiamo, aquella hacienda perteneciente a Martín Tovar en la época colonial que con el tiempo había dado paso al pueblo de San Miguel de Turiamo. Con el pretexto de construir una base naval, sacaron el 21 de marzo de 1957 a la población de su querido terruño, como refirió Félix Mijares, capitán mayor de los Diablos de Turiamo, ya fallecido, a través de una entrevista realizada por estudiantes del Pedagógico de Maracay, cuando comentaba, prácticamente de un día para otro nos obligaron a desalojar la tierra de nuestros ancestros. A partir de ese momento se inició una diáspora para ellos y sus descendientes hasta el presente. Al año siguiente de su desalojo, se le dio un golpe de estado a Pérez Jiménez y se instaló una junta de gobierno que se constituyó en el tránsito hacia la democracia representativa. Esto generó que se avivaran las esperanzas de los turiameros, entre ellos los miles de familiares de nuestro homenajeado Santiago Tovar, como los Mijares, Monteverde, Lira, Borro, Solórzano, Flores, Selga, entre otros, por volver a su terruño, pero hasta el momento no se ha podido concretar el retorno y Turiamo pasó a formar parte de las reparaciones según la UNESCO. Resoluciones emanadas por la UNESCO, los descendientes de aquellos loangos siguen luchando por el retorno triunfante a la tierra de San Miguel de Turiamo, que por derecho les pertenece. Aprovechando el auge de la radio y de la variada programación, comienza a embelezarse con el conjunto Caney de Puerto Rico, Casino de la Playa, Elena Bunken, Daniel Santos, Davilita, Arsenio Rodríguez, Miguelito Cuní, el trío Matamoros, pero indudablemente su punto de partida, su ídolo, su modelo para cantar como él fue Panchito Risset, en long play, en grabador de cinta, en cassette o más moderno en CD. Las canciones de Panchito realmente marcaron su trayectoria musical desde la juventud y en el arte de tocar el tres fue Luis Lija y Mario Hernández. En esta etapa de la adolescencia, a lo largo y ancho de las calles de Montepiedad, comenzó a darse a conocer
de esa manera improvisada de los jóvenes en la época, donde el capó de los carros se convertía en un adecuado bongo o tumbadora, y él, con la guitarra que le había regalado su papá a los 12 años y que había convertido en 3, se acompañaba para cantar fundamentalmente el repertorio de Panchito y de Daniel Santos. Recordemos que popularmente en nuestro país se le llama guataca a la forma de ejecutar un instrumento sin depender de partituras y con versatilidad en la improvisación. Por lo general, esta habilidad la desarrollan músicos de formación empírica que por ende no dominan el lenguaje musical universal. Según lo que he podido notar, cuando se crece en la música de forma empírica, se aprende inevitablemente a escuchar y a sentir, a producir con el instrumento. Se fortalece la creatividad, el oído musical y la improvisación. En el caso de nuestro homenajeado, su oído musical era, sin temor a equivocarme, un tesoro. Autodidacta por excelencia, lo oía conversar en algunas ocasiones durante los ensayos realizados en nuestra casa del cifrado que de manera espontánea colocaba el alfabeto a las notas musicales para la interpretación impecable de las distintas melodías que como repertorio organizaba. Yo misma observaba y escuchaba su armónico y profundo diálogo con los músicos de lectura formados en teoría y solfeo. Disfrutemos de una de esas canciones interpretadas por Panchito Risset, Descuido, que con el acompañamiento de la Séptima Bohemia, agrupación musical con la cual estuvo los últimos años de su existencia, dirigida por Luis González Aponte, grabó en el año 2018. Tenemos entonces que ese mundo de guataca se fue fortaleciendo cada vez más a medida que ya no eran esos encuentros de fin de semana, que en Santa Marta, El Carmen, La Hierbera, entre otras calles de Montepiedad, poco a poco Santiago se daba a conocer. Me comentaba, no es por nada chinga, pero las damas me pedían constantemente serenata. De ahí surgieron enamoradas que a veces me metían en problemas porque tenían a su esposo o novio. Yo empezaba a cantar y en un 2x3 ya estaba rodeado, pidiendo que las complaciera con las canciones de Panchito o de Daniel Santos. Los muchachos que nos reuníamos, sobre todo los viernes y sábados, Pepsi-Cola, Nerio, Julio, El Bachaco, Pichín, comenzábamos a formalizarnos. El de la idea central fue Pichín, y fue así como constituimos nuestro primer grupo que denominamos Conjunto La Playa, y al tiempo Pichín decidió ponerle Soneros de Ayer. Así fue como nos dimos a conocer en la década de los años 60. Se distingue en las fotografías que les comparto, Nerio Barreto, caraqueño de Montepiedad, era el de la tumbadora, Agustín León, conocido como Pichín, el bongocero y director tanto del Conjunto La Playa como de Soneros de Ayer, Julio García de San Juan, era coro, Santiago Tobar, el tresista y solista. De los otros integrantes no poseo amplia información. Distingo también en la imagen uno de esos tantos carretes de cinta que hurgando conseguí en la casa, los cuales Santiago siempre guardó con mucho celo, y mientras funcionó su reproductor de cinta, colocaba de vez en cuando para que yo pudiera disfrutar del alto nivel de su voz en aquella época. En esas conversaciones informales en que aproveché para tomar nota, igualmente me refirió con cierto dejo de nostalgia cuánto le gustaría haber tenido la oportunidad de estudiar leyes. Le pregunté por qué. ¿No te das cuenta
que uno con este color, si no es profesional, no lo tratan bien. Generalmente lo atropellan. Por eso yo practiqué y recibí clases de boxeo, porque eso sí, nunca permití que nadie me humillara. Y si para ello tenía que usar las manos, tenía que saberlas usar. Además, definitivamente, para vivir solamente de la música, tienes que tener un manager, un productor, el apoyo incondicional de la radio y mucha suerte. Todo eso junto no lo tuve en mis inicios. Por ello, no tuve otra alternativa que combinar ser chofer y músico. A manera de cierre, en este segundo capítulo, los voy a dejar con la interpretación de una de las canciones con las cuales ensayaba con el grupo, tanto Conjunto La Playa como Soneros de Siempre, y que logró popularizar al formar parte del Sonero Clásico del Caribe, del cual es miembro fundador y que hablaremos más ampliamente entre el tercero y el cuarto capítulo. Volver a querer, de Marcelino Guerra, cantando y tocando el 3, Santiago Eugenio Tobar. Quise besarla, quise estrellarla, quise adorarla, pero se fue. Hoy renace en mí el amor de aquella mujer que se ha marchado y yo me he quedado como alucinado volviendo a querer. Ahora sí estoy enamorado de ti. Ahora sí que estoy enamorado de ti. Ahora sí que estoy enamorado de ti. Enamorado de ti, cosa linda. Enamorado de ti. Ahora sí que estoy enamorado de ti. Tanto fracaso en la vida pasé, por eso te pido me vuelva a querer. Tanto fracaso en la vida pasé, por eso te pido me vuelva a querer. Ahora sí que estoy enamorado de